Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Escuela de Ingeniería, Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Integrantes: Carla Raza, José Recalde, William Chinín, Adriana Freire. En el presente video les vamos a hablar acerca de los condensadores. Bienvenidos. Índice: introducción, definición, importancia, características, desarrollo del tema. Dentro del desarrollo del tema toparemos temas como frecuencia de resonancia, impedancias, curvas características del condensador, elementos parásitos del condensador, principales usos del condensador. Dentro de ello, desacoplo de las alimentaciones, acoplo entre etapas, participación en el filtrado de los filtros pasivos LC. Conclusiones. Introducción. El primer condensador utilizado para almacenar grandes cargas eléctricas fue una botella con una lámina de oro en su cara interior y exterior, que se llamó botella de Leyden. Fue inventada en el siglo XVIII, en Leiden, Holanda, cuando estudiando los efectos de las cargas eléctricas sobre personas y animales, uno de ellos, experimentados, tuvo la idea de almacenar una gran cantidad de carga en una botella de agua. Para ello, sostenía la botella en una mano mientras la carga procedente de un generador electrostático era conducido hasta el agua por medio de una cadena. Cuando trató de sacar la cadena del agua con la otra mano, sufrió una sacudida eléctrica que lo dejó inconsciente. Después de muchos experimentos, se descubrió que la mano que sostenía la botella podía reemplazarse por hojas metálicas que recubrían las superficies interiores y exteriores de la botella. Benjamin Franklin comprobó que el dispositivo para almacenar cargas no debía tener necesariamente la forma de botella, y utilizó en su lugar vidrios de ventana recubiertos de hojas metálicas, que se llamaron vidrios de Franklin. Con varios de estos vidrios conectados en paralelo, Franklin almacenó una gran carga. Con estudios posteriores se avanzó en el diseño, dando lugar a diferentes evoluciones y a lo que hoy en día utilizamos. Como podemos observar en la figura, están dos ejemplos de las botellas de Franklin. Definición. Un capacitor es un dispositivo formado por dos conductores en forma de placas o láminas, separados por un material que actúa como aislante o por el vacío. Este dispositivo, al ser sometido a una diferencia de potencial, adquiere una determinada carga eléctrica. Los chips condensadores pueden tener una amplia gama de estructuras internas y, por tanto, muchas características eléctricas. Para utilizar correctamente el condensador es necesario conocer los parámetros del circuito equivalente de este, generalmente entregados por el fabricante. En la figura podemos observar dos láminas conductoras que están separadas por una distancia. En esta distancia se encuentra el aislante o dieléctrico. Importancia. Un condensador por sí solo no tiene mayor importancia, pero cuando lo combinas con otros elementos que pueden ser cualquiera como resistencias, transistores, diodos de cualquier otro elemento, podemos formar filtros, poder desacoplar y acoplar, como el acoplo en amplificadores mediante los condensadores. Cuando lo combinas con una bobina, sobre todo en paralelo, obtienes una oscilación. La oscilación, en palabras generales, es la que le da vida a todo circuito eléctrico y electrónico, y por este conducto se emite, se recibe y se transforma toda la información y alimentación requerida en cualquier aparato electrónico para que éste pueda funcionar. Características. Capacidad. Se mide en faradios, aunque esta unidad resulta tan grande que se suele utilizar varios de los submúltiplos, tales como microfaradios, que está expresado por 10 a la menos 6 faradios, nanofaradios, el cual está expresado por 10 a la menos 9 faradios, y picofaradios, que tenemos 10 a la menos 12 faradios. Tensión de trabajo. Es la máxima tensión que puede aguantar un condensador, que depende del tipo y grosor del dieléctrico con que éste está fabricado. Si se supera dicha tensión, el condensador puede perforarse, quedar cortocircuitado y o explotar.
En este sentido, hay que tener cuidado al elegir un condensador, de forma que nunca trabaje a tensión superior a la máxima. Tolerancia. Igual que en las resistencias, se refiere al error máximo que puede existir entre la capacidad real del condensador y la capacidad indicada sobre su cuerpo. La polaridad. Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad superior a 1 microfaradio tienen la polaridad. Eso es, que se les debe aplicar la tensión prestando atención a sus terminales positivo y negativo, al contrario que los inferiores a 1 microfaradio, a los que se le puede aplicar tensión en cualquier sentido. Los que tienen polaridad pueden explotar en caso de que ésta sea la incorrecta. Desarrollo. En el desarrollo del tema nos encontramos con la frecuencia de resonancia. Como todos sabemos, una resistencia pura ofrece la misma dificultad al paso de la corriente, tanto si es continua como alterna, pero las bobinas y los condensadores se pueden comportar como una resistencia en corriente alterna que dependerá de la frecuencia. Esa resistencia se llama impedancia inductiva, expresada por XL. En el caso de la bobina, e impedancia capacitiva está expresada por XC. En el caso del condensador, y obedecen a las siguientes fórmulas. XL, 2 multiplicado por pi por una frecuencia y por la inductancia y por la impedancia capacitiva. Y eso es igual a 1 sobre 2pi f por c, siendo pi 3.1415, f la frecuencia en hercios, L inductancia de la bobina en henrios, C capacidad del condensador en faradios. Como se puede apreciar en las fórmulas, a mayor frecuencia, mayor XL y menor XC, y a menor frecuencia, menor XL y mayor XC. Supongamos que conectamos un condensador a una bobina y a una resistencia en un circuito y aplicamos una corriente alterna como muestra la figura a continuación. Como vemos, tenemos en la figura de la resistencia, la inductancia y el capacitor. Pues bien, aquella frecuencia en la que XC y XL son iguales se la denomina frecuencia de resonancia, FO. Es decir, como son opuestas, una impedancia anula a la otra, y cuando eso ocurre, la impedancia del circuito es igual a R. En este caso tenemos que la impedancia va a ser igual a R, XL igual a XC. Lo cual tenemos que 2pi f por L va a ser igual a 1 sobre 2pi fc. Elevamos al cuadrado, 2pi f al cuadrado vamos a tener igual que es a 1 sobre LC. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que 2pi f va a ser igual a la raíz de 1 sobre LC. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de resonancia, tenemos que va a ser igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. Impedancias. Como vemos en la figura, va a estar representado por un capacitor y dos impedancias L medios y una resistencia. La impedancia compleja de este circuito se puede calcular con facilidad. Z igual a una resistencia por una inductancia por un capacitor parásito elevado al cuadrado más una inductancia parásita y más una resistencia. En el denominador vamos a tener una resistencia, un capacitor parásito más 1. Utilizando la frecuencia de resonancia encontramos el módulo de la frecuencia de resonancia para poder hacer una comparación entre la curva de impedancia de un condensador perfecto y la curva de impedancia real, que es la que encontrábamos anteriormente. En la frecuencia de resonancia vamos a tener 1 sobre 2pi raíz de LC, la cual habíamos encontrado anteriormente. El módulo de la impedancia vamos a tener expresada en la siguiente fórmula que tenemos a continuación. Si la resistencia de fuga es importante, como normalmente suele ocurrir, únicamente el término R cuadrado es significativo en el numerador y R cuadrado C elevado al cuadrado y W cuadrado en el denominador.
Entonces vamos a tener que si la frecuencia va a ser menor a la frecuencia de resonancia, entonces la impedancia va a ser igual a 1 sobre el capacitor por W. Si F es igual a la frecuencia de resonancia, entonces vamos a tener que Z va a ser igual a L por la raíz cuadrada de 1 sobre R cuadrado, C cuadrado más L por C. Si la frecuencia va a ser mayor a la frecuencia de resonancia, entonces la impedancia va a ser igual a L por W. Curva de impedancia de un condensador. En la siguiente gráfica podemos observar la curva de impedancia de un condensador, en la cual vamos a tener el módulo de la impedancia versus la frecuencia. Como podemos observar, la línea punteada va a representar a la curva de impedancia perfecta de un condensador, mientras que la línea oblicua va a representar la curva de impedancia real de un condensador. Podemos ver que entre estas dos curvas vamos a encontrar una frecuencia de resonancia. También tenemos que nos va a medir la capacidad inductiva. ¿A qué nos referimos con esto? A que en el condensador también nos va a mostrar que se comporta o tiene tendencia a comportarse como una bobina a frecuencias elevadas. Elementos parásitos del condensador. Dentro de estos elementos vamos a encontrar que los elementos parásitos que acompañan al condensador son dos, la inductancia y la resistencia. También denominada aquí resistencia de fuga, como se visualiza en el siguiente circuito. La inductancia está dividida en dos, inductancia L medios, inductancia L medios. Tenemos el capacitor y su resistencia en paralelo. Esta vendría a actuar también como la resistencia de fuga. L medios y R son despreciables a bajas frecuencias, pero resultan considerables cuando la frecuencia es alta. Principales usos del condensador. Primero hablemos sobre el desacoplo de las alimentaciones. Como podemos ver, este circuito es de desacoplo en las alimentaciones. Podemos notar que tenemos aquí la línea de alimentación, una resistencia RE, una fuente de alimentación VE, dos capacitores conectados a la inductancia L2, el punto A, dos capacitores conectados a la inductancia L1, el punto B. El punto A y el punto B van a ser esenciales para nuestra explicación sobre el circuito. Los circuitos de desacoplo en las alimentaciones de las diferentes etapas se disponen conforme al esquema teórico de la figura, visualizada anteriormente. La función de estos circuitos es evitar que un componente a la frecuencia F se transmita por la línea de alimentación desde el punto A hasta el punto B, como ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, si todos los componentes de la figura son perfectos, las bobinas presentan impedancias elevadas, mientras que los condensadores presentan impedancias bajas. Y si la fuente de tensión es perfecta, la resistencia RE va a ser igual a 0. En estas condiciones no hay transmisión de A hacia B, dado que la fuente VE presenta una impedancia interna nula. ¿Para qué utilizamos el desacoplo en las alimentaciones? Esto nos sirve para proporcionar a la corriente de alta frecuencia un camino de baja impedancia. Asegura una baja impedancia de corriente alterna entre la fuente y la tierra. Minimiza el ruido generado por la conmutación de las salidas del circuito integrado. Evita que se produzcan emisiones radiadas. También podemos decir que un condensador de desacoplo colocado en los bordes de la alimentación continua tiene la finalidad de presentar una impedancia nula en régimen de alterna, pero las inductancias
en este caso L, debidas a las conexiones, limitan el desacoplo, hacen que éste sea imperfecto. Acoplo entre etapas. En las uniones entre etapas, las inductancias son siempre el elemento parásito que más preocupa. Si el condensador se coloca entre una fuente de impedancia interna y una carga perfectamente resistiva, las inductancias actúan en calidad de filtrado, limitando la banda transmitida. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos diferentes etapas, divididas por un capacitor, que en este caso va a ser quien acople las etapas. Tenemos una etapa de fuente, una etapa de un amplificador 1, un amplificador 2 y una carga. En medio de cada una va a estar un capacitor y a su vez también vamos a tener unas resistencias. Bueno, continuando con el acoplo entre etapas, tenemos que cada condensador de acoplamiento introduce un nuevo polo en la función de transferencia. Estas fórmulas quiere decir por cada etapa que utilizamos. Como utilizamos 3 etapas, aquí está de la una etapa, de la segunda etapa y de la tercera etapa, donde se encuentra el capacitor y las resistencias encontradas. Podemos tener más términos debido a los condensadores de desacoplo, o sea, más etapas. La frecuencia de corte inferior y superior de cada etapa puede estar modificada por las impedancias de entrada y salida de las etapas adyacentes. Participación en el filtrado de los filtros pasivos LC. Los filtros pasivos LC están constituidos por bobinas y condensadores. En la figura nos ofrece un ejemplo de los filtros LC. Siguiendo los métodos tradicionales, se pueden calcular los aumentos de filtro. En la figura se observa una alimentación de entrada, resistencias, inductancias, capacitores y el filtro pasivo LC en sí, que como su nombre lo dice, está formado por un inductor y un capacitor. Participación en el filtrado de los filtros pasivos LC. Es sabido que las imperfecciones de las bobinas modifican la curva de respuesta del filtro. Un buen método consiste en efectuar una simulación reemplazando las bobinas perfectas del inductor por su correspondiente modelo mostrado en la siguiente figura. Los elementos parásitos se obtienen bien midiendo sobre un muestreo o bien consultando la documentación del fabricante. Aquí podemos observar que la figura nos muestra el esquema equivalente de la bobina, donde está también acompañado de resistencia y un capacitor. Solución para los elementos parásitos. Una de las soluciones consiste en emplear condensadores SMD, que son componentes de montaje superficial. Por tanto, provistos de patillas de conexión, estos componentes se colocan y sueldan directamente sobre el circuito impreso, lo que minimiza el valor de inductancia. En general, esto no se resuelve el problema de forma global, ya que las pistas impresas también presentan una inductancia parásita. Por lo tanto, hay que intentar que las pistas de conexión sean lo más cortas posibles. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que la capacidad de los condensadores depende no solo de los materiales dieléctricos que usan los diferentes fabricantes, sino también de la distancia que tienen las placas de separación. El flujo de protones y electrones dentro del capacitor dependen de la distancia que los separa, pues dicha distancia facilita o impide el más rápido traspaso de contaminantes a la placa. Los capacitores pueden conducir corriente continua durante solo un instante, por lo cual podemos decir que los capacitores en señales continuas funcionan en cortocircuito y funcionan como conductores en circuitos de corriente alterna. Por esto, se convierten en dispositivos muy útiles cuando se debe impedir que la corriente continua entre a determinada parte de un circuito eléctrico, pero si queremos que pase la alterna. Los capacitores se utilizan junto con las bobinas formando circuitos en resonancia en las radios y otros equipos electrónicos. Además, en los tendidos eléctricos se utilizan grandes capacitores para poder producir resonancia eléctrica en el cable y permitir la transmisión de más potencia.
Esperamos que el video haya sido de su total interés. Muchas gracias por la atención prestada.